Esta es una historia de venganza real. La más desgarradora y turbulenta que he llegado a conocer. Una hija muere de forma atroz en plena calle. Y su madre, ya rozando los 60, decide transformarse por su cuenta en una pesquisidora de sombras. Pone en evidencia a la autoridad y se enfrenta, con la cabeza alta, a una pandilla. Pero la verdad se revuelve una y otra vez, con vuelcos tan crueles que ni el más temerario de los cronistas se atrevería a escribirlos. En mayo de 2006, en el buzón de una joven estadounidense apareció un nuevo mensaje de amor. En la red la llamaban Elena. La Ángel acababa de abrir una cuenta en MySpace y bastaba con mirar su foto de perfil para que cualquiera confesara, sin remedio, que era una belleza que cegaba. Conviene decirlo, en aquella época MySpace era tenida por la segunda red social más grande del mundo. Precursora de tantas plataformas que vendrían después. Los usuarios podían hacer amistades, conversar y hasta engalanar su página personal a su gusto. En 2006, MySpace ya reunía a 66 millones de usuarios. Era el lugar predilecto de los adolescentes de Estados Unidos. Elena entró allí solo para conocer gente. En su presentación escribió una frase de una frialdad que, sin embargo, seducía. Seré el mayor error de tu vida. Tu secreto más hondo y más oscuro. A los adultos les costaría entender ese tono, pero para los jóvenes era pura gloria. Una diosa distante, el sueño de los muchachos. No pasó mucho tiempo antes de que, por su hermosura, su misterio y su hielo, Elena reuniera una larga hilera de pretendientes. Sin embargo, para ella solo uno era distinto. Él se hacía llamar Gael, un tipo de franqueza descarada. En su perfil dejaba escrito, sin pudor. No veo películas, solo porno. No leo libros. Los libros son pura sosería. Soy de 5150. Puedo matar. Más allá de la fanfarronería, había algo que despertaba preguntas. ¿Qué era 5150? 5150 era una pequeña pandilla de California, activa en el oeste de la ciudad de Riverside. El nombre venía de la jerga, usada para nombrar a quienes viven fuera de la ley y se juegan la vida sin pestañear. La mayoría eran adolescentes temerarios. Bebían, se drogaban, traficaban, peleaban, disparaban, incendiaban autos y se tiroteaban con otras bandas. Entre 2003 y 2006, aquel grupo había matado a 3 personas y provocado incontables peleas y balaceras. La policía estaba casi maniatada. Como burla del destino. Elena también vivía en Riverside. Con condiciones tan propicias, ¿no era natural que se vieran? Un día, Gael le dijo que 5150 haría una fiesta y la invitó. Al principio él no esperaba gran cosa, pero Elena aceptó. Gael se volvió loco de alegría. Se deshizo en confesiones y agradecimientos a su diosa. Sin embargo, justo antes de la hora, ella escribió: No puedo ir, no tengo coche. Gael respondió al instante: No pasa nada, yo voy a recogerte. Elena preguntó entonces: ¿Cómo te reconozco? ¿Qué coche llevas? Gael dijo que un Ford Explorer blanco. Llegados a ese punto, que Elena se echara atrás habría sido una bofetada. Y aún así, al final no fue. Lo normal habría sido que cualquiera se enfureciera ante un plantón así. Más todavía un delincuente. Pero Gael no se enfadó, al contrario. Quedó aún más prendado. Era una diosa, no una cualquiera. Pasaron 2 meses. Un día, Gael entró en MySpace y vio que Elena le enviaba una invitación a una fiesta. Después de junio. Fiesta del fin del mundo. ¿Te atreves? ¿Te atreves o no? ¿Cómo no? Él preguntó el lugar. Elena respondió: Aún no puedo decirlo. A las 6 de la tarde de ese día lo sabrás. ¡Qué misterio! ¡Qué embrujo! Gael sintió que la amaba cada vez más. Pero al otro lado de la pantalla, una anciana de cabello plateado lloraba frente al ordenador, con un arma apretada en la mano. Sí. Ella era Elena. Una madre que acababa de perder a su hija. Casi con 60 años. En aquel instante estaba lista. Quería dispararle con su propia mano. La balacera nos devuelve al 24 de mayo de 2006. La noche del crimen en Riverside, California. A las 8:40 de la mañana de la noche. Una familia se preparaba para ir a una tienda de conveniencia. La madre, doña Isabela, estaba en un SUV blanco con el hijo menor, esperando a que llegara su hija Lucía conduciendo. Lucía venía con su novio Álvaro al volante y su hermano Mateo en el asiento trasero. Los 2 coches, uno detrás del otro, giraron hacia un cruce. De pronto, un joven con sudadera con capucha salió al centro de la calle. Bajó la cabeza y levantó la mano. Sostenía una pistola. ¡Bang! La bala fue directa al Honda negro. Álvaro, en pánico, dio la vuelta para huir. Pero el atacante siguió disparando una y otra vez.
El cristal estalló. Las balas atravesaron el coche. Álvaro pisó el acelerador y escapó por varias calles hasta librarse. Al mirar a un lado, Lucía estaba cubierta de sangre. Mateo se arrastró hacia ella y gritó: «A mi hermana le han pegado un tiro». Llevaron a Lucía al hospital. Los médicos lucharon durante 2 días, pero no pudieron salvar a la joven de 24 años. Para doña Isabela aquello fue una pesadilla. Solo tenía una hija, Lucía, y era todo para ella. Una noche cualquiera, y de pronto su hija muere de forma atroz. Doña Isabela se derrumbó. La policía llegó a investigar, pero ella no cooperó. ¿A qué vienen? Yo no me fío de la policía. En efecto, la policía no desmintió esa desconfianza. Investigaron lo justo para concluir que quizá era obra de 5150 y luego lo dejaron. 5150 era demasiado numerosa. No pudieron identificar al tirador. Ni tenían fuerzas para desmantelar toda la banda. El caso se hundió en el silencio. Doña Isabela, herida y furiosa, dijo: «Si vosotros no lo encontráis, lo encontraré yo». Decidió investigar al culpable por su cuenta. Aunque ya mayor, aprendió a moverse por internet. Su sobrina le sugirió: «Tía, conozco una página donde hay muchos de 5150. Puedo crear una cuenta, hacerme amiga de ellos y sonsacar información». Doña Isabela aceptó de inmediato. La sobrina creó una cuenta falsa. Usó la foto de una chica hermosa. La llamó Inés y escribió gustos, cerveza, marihuana. No tardó en reunir un montón de contactos. La mayoría de 5150. Y así, una anciana y una joven empezaron una cacería virtual digna de un juramento de sangre. Doña Isabela recordaba con claridad que el asesino de su hija conducía un Ford blanco. Así que fijó sus criterios: 1. Joven, 2. Miembro de 5150, 3. Con un Ford blanco. La sobrina empezó a conversar con cada uno. Pero el avance era lento. Preguntar directamente por el coche levantaba sospechas. Tras varios días, la cuenta de Inés perdió eficacia. Era demasiado insistente. Ya no resultaba atractiva. Doña Isabela se quedó pensativa y dijo: «Usemos la foto de Lucía». La sobrina se horrorizó. «Tía, ¿estás diciendo eso en serio? ¿Quieres que el asesino se encapriche de Lucía?» Doña Isabela asintió. Tomaron la foto de Lucía y crearon una nueva cuenta, Elena. Esta vez, el estilo era frío y enigmático, la página, de un rosa pálido. Con poca información, irresistible, no pasó mucho tiempo antes de que Elena recibiera muchas solicitudes de amistad. Entre ellas las de varios miembros de 5150. Para acortar el camino, doña Isabela filtró con 2 pasos. 1. Tenía que ser de 5150. 2. Debía tener fotos con su vehículo y entonces se profundizaba la conversación. Así fueron acercándose a una verdad espantosa. El perfil de uno mostraba un coche como foto. Pero tras hablar largo rato descubrieron que no tenía ni moto. Era un farsante que robaba imágenes de internet. Otro ejemplo. Un chico llamado Bruno. Con foto sentado en un sub. Aunque el vehículo era negro. Doña Isabela no se rindió y conversó con él durante días. Al final quedó claro que la noche del crimen ni siquiera estaba en Riverside. Y tenía fotos para probarlo. Tras días de mensajes intensos, doña Isabela y su sobrina no obtuvieron ninguna pista real. Se miraron. ¿Y si el culpable ni siquiera usaba redes? Entonces llegó una oportunidad. Entre las solicitudes de amistad de Elena apareció un tal Ciro. En su perfil se veía que era de 5150, pero no estaba claro si tenía coche. Siguiendo el papel de la diosa distante, doña Isabela hizo que Ciro iniciara la conversación. Por supuesto, no podía preguntar por vehículos de forma directa, debía inventar un motivo creíble. Tras unos días, Elena envió a Gael un emoticono llorando y un mensaje. «Echo tanto de menos a mi madre. La detuvieron por traficar drogas. Ahora está en prisión». La mezcla del gesto, las palabras y el rostro hermoso de Lucía resultaba imposible de ignorar. Gael se ablandó al instante. «Dios mío, no tenía ni idea de que habías pasado por algo así. Pobrecita, lo sé, duele. Pero lo vas a superar». Desde entonces, el matón se volvió un hombre cálido, escribiéndole cada día para consolarla. 2 meses después, Gael empezó a insinuar que quería verla. Enviaba 4 mensajes seguidos. «Hoy no he pensado en otra cosa que en ti. Quiero darte todo, nada puede pararme, nunca había sentido algo así. Esta noche hay una fiesta. ¿Vienes?». Doña Isabela leyó la última línea y sonrió apenas. La oportunidad había llegado. Elena respondió. «De acuerdo, ¿a qué hora? ¿Dónde?». El resto ya lo sabíamos. Gael era el dueño del Ford blanco.
Ese coche estuvo presente la noche en que le dispararon a su hija. Aunque doña Isabela no confiaba en la policía, en ese momento no pensaba vengarse con sus manos. Encontrar a Gael fue suficiente para que su primer impulso fuera llamar a los agentes. Tras investigar, la policía confirmó que Gael era en realidad Rodrigo, y que de verdad pertenecía a 5150. La policía lo arrestó y lo interrogó. Al principio, Rodrigo se mostró desafiante y no colaboró. La noche del 24 de mayo. ¿Dónde estabas? No me acuerdo. ¿Y tu coche? ¿Dónde estaba? Tampoco me acuerdo. La policía insistió una y otra vez. Al final, él empezó a flaquear. Está bien, diré la verdad, pero yo no tuve nada que ver. Simplemente pasó. Según su versión, aquel día condujo con 7 amigos, dando vueltas, rumbo al Parque Rutland, territorio de otra banda llamada MD. En el camino, un sub blanco se les cruzó de golpe. Casi chocan. Ese sub era el de la familia de doña Isabela. Entonces, desde el sub blanco, alguien disparó primero. Rodrigo se asustó y quiso huir. Pero alguien en su coche gritó: «Para, déjame bajar». Rodrigo frenó. Ese sujeto saltó del coche y respondió a tiros contra el sub blanco. La policía lo escuchó con dudas. Menudo valor, le disparan y aún así se baja. Rodrigo asintió. Sí, las balas silbaban por todas partes. Yo estaba muerto de miedo. ¿Tu coche recibió disparos? No, el de ellos sí. Les reventaron los cristales. ¿Cómo se llamaba el que bajó? Hugo. ¿Dónde está ahora? No lo sé, después de ese día desapareció. Rodrigo no disparó directamente, la policía no tenía base para retenerlo. El interrogatorio terminó y tuvieron que soltarlo. Pero Rodrigo no se atrevió a salir de la comisaría, repetía sin parar. No le digan a nadie que yo HABLE con acento agudo. No quiero que me maten. En el mundo de las bandas, un traidor se paga con sangre. La policía aceptó mantener su identidad en secreto. Al mismo tiempo, tomaron otra decisión: investigar a la familia de Lucía. Por 2 razones. 1. Según Rodrigo, la familia de doña Isabela había disparado primero. 2. Los registros indicaban que, excepto Lucía, toda la familia tenía antecedentes. La madre, doña Isabela, había traficado drogas. Sus 3 hijos varones tenían historial de peleas, deudas y problemas con drogas. La policía empezó a sospechar. Aquella balacera podía ser el resultado de un conflicto entre 2 bandos. No un simple error. Riverside, California, aunque pequeña, era oscura por las pandillas. Además de 5150 estaban MD, JB y otros grupos que se disputaban territorios. Se tiroteaban y se vengaban. La familia de doña Isabela vivía allí desde hacía años, y ella no era precisamente una santa. Los archivos policiales dejaban constancia. Doña Isabela era adicta y traficaba drogas. Ella misma lo había admitido. Sí, yo traficaba. Casi toda la droga de Riverside pasaba por mis manos. Podría decirse que Belinda había sido una auténtica jefa del narcotráfico. Frente a ella, los muchachos de 5150 no eran más que peces pequeños. Más tarde fue arrestada y enviada a prisión. Al salir, dejó el negocio, aunque en ocasiones recaía. Sus 3 hijos varones. Uno se metía constantemente en peleas, otro vivía ahogado en deudas y el tercero estaba enganchado a las drogas. Todos habían pasado por la comisaría. Belinda solía decir: «Mis 3 hijos solo me traen disgustos. Solo mi hija Chris es mi ángel». Chris era buena de corazón. Le gustaba escalar, le gustaban las montañas rusas, y siempre suplicaba a su madre: «Mamá, deja las drogas, te lo pido, por favor». Al crecer, se casó con un hombre que parecía manso y correcto. Juntos llevaban un negocio de aire acondicionado y calefacción. La vida parecía tranquila y feliz. Sin embargo, después de ganar algo de dinero, el marido de Chris cayó en las drogas y se volvió extremadamente violento. Por eso, Chris decidió divorciarse y regresar a vivir con su madre. Poco después llegó la noche maldita. La familia solo iba a salir a la tienda de conveniencia. Pero Chris perdió la vida de la forma más absurda. Ante la investigación, Belinda estalló. Sí, cometimos errores, pero ya no tenemos nada que ver con esos delincuentes. ¿Por qué no van a por los criminales de verdad en vez de interrogar a las víctimas? La policía no dio muchas explicaciones, solo quiso confirmar una cosa. Esa noche, ¿dispararon ustedes? Robin, el hijo que conducía, lo repitió una y otra vez. En nuestro coche no había armas. ¿Cómo íbamos a disparar? Los asesinos son ellos. ¿Por qué no detienen a William? Belinda,
Fuera de sí, echó a la policía de su casa. Ya lo sabía, esta policía no sirve para nada. Acto seguido, encendió el ordenador y volvió a entrar en la cuenta de Ángela. Esta vez decidió actuar por su cuenta. Al principio, Belinda no pensaba matar a nadie. Se limitó a conseguir en secreto la dirección de Jax y llamó al FBI y a Inmigración. Ace confiaba en que pudieran expulsar a esa gente, o al menos hacerles pasar un mal rato. Pero tras el aviso, todo quedó envuelto en un silencio denso. Después, Belinda descubrió que Jax acudía con frecuencia a ceremonias de una fe oscura. Devociones a Santa, un culto satánico. Entonces compró velas negras y muñecos atravesados de alfileres, y los fue arrojando por tandas al patio de su casa. Belinda solo quería asustarlo para que se marchara. Pero Jax no mostró la menor reacción. No pasó mucho tiempo antes de que Belinda ideara otro método. Provocar a otras bandas para que se vengaran por ella. Entró en MySpace, buscó a miembros de la banda CB y se hizo amiga de ellos. Su objetivo era claro: sembrar discordia y encender una guerra. Belinda les dijo: SJB de 5150 habla mal de vosotros. Dice que sois basura, unas mujeres, unos bastardos, y encima presume de que yo estoy en la sierra conduciendo un Ford blanco. Si tenéis agallas, venid a buscarme. El resultado fue que, en los días siguientes, la violencia de las pandillas en Riverside y sus alrededores se disparó. Las víctimas tenían algo en común. Todas conducían un Ford blanco. A algunos les dispararon. A otros les quemaron el coche hasta dejarlo reducido a chatarra. Toda la zona quedó sumida en el pánico y el terror. La policía comprendió enseguida lo que estaba ocurriendo y fue a ver a Belinda. Por favor, deténgase. Muchas de esas personas son inocentes. Déjenos esto a nosotros. Belinda solo escuchó la mitad de la frase. Sí, son inocentes. La otra mitad. Deténgase. Entréguenoslo, la ignoró por completo. Detenerme es imposible, y entregároslo, aún menos. Entonces Belinda sacó su último recurso: organizar una fiesta. Volvió a entrar en la cuenta de Ángela y envió un correo de invitación. El 6 de junio de 2006. La fiesta del fin del mundo. 125 bailarinas de striptease. Cuanto más se desnudaran, mayor sería el premio: alcohol gratis. Después de enviarlo, Belinda abrió Google y escribió 2 preguntas. Primero, ¿dónde estaba la comisaría de Riverside? Segundo, ¿a cuántos metros podía oírse un disparo? Era evidente que pensaba actuar de verdad. La familia se llenó de terror. Mamá, no lo hagas, vas a hacer que esta casa se quede sin madre y sin hijos. Hermanos, primos y parientes de toda sangre acudieron a suplicarle. Hermana, entendemos tu dolor. Pero esto es una locura. Pero ninguna súplica sirvió. En la mente de Belinda solo quedaba el odio. Porque amo demasiado a mi hija. Y ahora ya no me importa nada. Al día siguiente, a solo un día de la fiesta, Belinda volvió a entrar como Ángela. En ese momento, Jax aún no sabía nada. Hablaba alegre. Como si la noche ya fuera suya. Cariño, mañana nos vemos, no puedo esperar. Pero Ángela respondió. Sé quién eres. Jax. Ángela, ¿me amas? Josh, tú ya lo sabes. Ángela, dímelo. Josh, te amo. Unos segundos después apareció el último mensaje. Entonces, ¿por qué me mataste? Al instante, Jax salió del chat. Belinda, frente a la pantalla, rompió a llorar con el corazón desgarrado. Echaba de menos a su hija hasta la locura. Cada vez que hablaba con la voz de Chris, sentía, por un instante cruel, que la muchacha seguía viva. Pero también recordó lo que Chris le había dicho una vez. Mamá, deja la adicción, te lo ruego. Belinda comprendió que su hija no quería verla hundirse en la oscuridad. Y mucho menos convertida en una asesina. Y entonces se detuvo, entregó toda la cuenta de Ángela a la policía, con la esperanza de que la ley llevara a Jax y a Julio ante la justicia. Tras aquella conversación, Jax desapareció por completo. Pero la policía siguió investigando. Esta vez encontraron una nueva pista. Los hermanos Limus. Según la declaración de Jax, ambos habían estado en el coche aquella noche. Los detuvieron y los interrogaron por separado. Al principio, los dos guardaron silencio, diciendo que no sabían nada, hasta que la policía le dijo al menor. Tu hermano, en la sala de al lado. Ya lo ha contado todo. Solo faltas tú. El menor no lo creyó. En el mundo de las bandas, el que habla muere, pero, por desgracia, su hermano realmente había hablado. Lo que dijeron coincidía con Jax. Aquella noche había 7 personas y 2 coches persiguiéndose. Julio bajó del coche y disparó. La policía preguntó. ¿Quién disparó primero?
Esa era la clave. Si Julio había disparado primero, la familia de Belinda era inocente. Si no, se trataba de un enfrentamiento entre bandos. El mayor respondió que no sabía si alguien más había disparado. Solo Julio. Bajó del coche. Disparó el primer tiro al aire y los siguientes contra el otro vehículo. Después de declarar, los hermanos Limus quedaron en libertad. En la noche del día 30, el menor fue obligado a asistir a una reunión. En realidad, 5150 lo citó para interrogarlo. ¿Tu hermano habló? ¿Por qué la policía lo tuvo tanto rato? ¿Por qué tú saliste antes y él después? Entonces alguien preguntó sin rodeos. Si mato a tu hermano, ¿lo aceptarías? El menor respondió. Si a tu hermano lo mataran, ¿qué harías? Yo haría lo mismo. Después de esa reunión, entendió que no podía quedarse. Los dos hermanos huyeron a Los Ángeles e incluso aconsejaron a sus padres que se marcharan también. Pero los padres no hicieron caso. Días después, su casa ardió en llamas. Por suerte, los padres estaban fuera y se salvaron por poco, pero la casa quedó reducida a cenizas. Al enterarse, el menor estalló de rabia. Él había sido obligado a entrar en 5150, no quería. Lo golpearon, lo amenazaron, y por eso aceptó, y ahora decidió. Se atrevieron a quemar mi casa. Lo contaré todo. Esta vez relató los detalles. Aquella noche se reunieron a beber. Fumaron marihuana y algunos incluso consumieron cristal. Cuando estaban colocados, alguien propuso. Vamos a dar una vuelta. Todos estuvieron de acuerdo. 7 se subieron a un Ford blanco conducido por Jax y salieron del barrio a toda velocidad. Como si el mundo les perteneciera. Al llegar al territorio de la banda MD, vieron un sub blanco a lo lejos. En medio del colocón, alguien gritó. Ese es el coche de los MD, ¿no? Las bandas 5150 y MD ya tenían conflictos previos. El sub blanco pasó a toda velocidad y un tipo gritó. Nos están provocando, seguidlos, que no se escapen. Esa frase prendió la mecha. Jax pisó el acelerador y persiguió al sub blanco. También vieron un Honda negro detrás. Creyeron que estaban siendo rodeados por el enemigo. Al final obligaron al coche rival a detenerse. Julio saltó, sacó el arma y disparó contra el Honda negro. No sabían que esos dos coches pertenecían a la familia de Belinda. Completamente inocente. Esa noche, Robin conducía el sub blanco para recoger a su madre. Belinda, 5 minutos antes de que ocurriera la balacera, se detuvo frente a la casa de un amigo. Habló un momento y esperó a que Chris llegara en el Honda negro. Cuando ella apareció y la familia se dispuso a salir, Robin notó algo extraño. Un Ford blanco estaba aparcado enfrente. ¿Nos van a bloquear el paso? Nosotros no tenemos enemigos. Pero no pensó más, aceleró y siguió. No imaginó que el Ford blanco los perseguiría. Chris y su novio, John, sin entender qué estaba pasando, condujeron el Honda negro detrás. Así, un coche delante y 2 detrás. Los 3 se detuvieron en el cruce de Greenwood y Geranium Street, donde ocurrió el crimen. Entonces, del Ford blanco bajó un hombre. Era Julio, el mismo que disparó y mató a la joven Chris. Al escuchar esa confesión, la policía se quedó muda. Era totalmente distinta a las versiones anteriores. De principio a fin, solo Julio disparó. Ni siquiera conocían a la familia de Belinda. Chris murió siendo completamente inocente, víctima de un grupo de jóvenes drogados que confundieron a su enemigo. ¡Qué injusticia tan atroz! No era difícil entender por qué Belinda había deseado acabar con todos ellos. El tiempo avanzó hasta el 8 de octubre de 2007. La policía local, junto con varias agencias, llevó a cabo una gran redada contra las pandillas. 5150 quedó casi completamente desmantelada. Pero Julio aún no había sido capturado. Huyó a México. Sin embargo, México no era un refugio sin ley. Finalmente, la policía mexicana lo arrestó en Rosarito y lo extraditó a Estados Unidos, entregándolo a la policía de Riverside. Cuando Belinda supo que el asesino por fin había sido detenido, la furia y el odio volvieron a arderle en el pecho. Exijo que lo ejecuten. La policía y el gobierno comprendían su dolor, y el estado de California solicitó la pena de muerte para Julio. El tribunal designó con acento agudo un abogado defensor. El abogado sabía que su cliente era pandillero, pero aún así dijo: mi trabajo es explicar su conducta, no inventar excusas para absolverlo. Solo quiero salvarle la vida. ¿Pero cómo? Solo si Belinda lo perdona tendrá alguna posibilidad. ¿Y cómo iba a perdonar a aquella mujer que había estado a punto de matarlo con sus propias manos? Sin embargo, nada es imposible. Julio no nació siendo un demonio. No tuvo padre. Su madre era adicta y tenía una hermana pequeña. De niño,
Él y su hermana sobrevivían recogiendo basura. A los 14 años, Julio tuvo que convertirse en el sostén de la familia. Para su hermana, Julio era el único padre en el que podía apoyarse. Pero ¿cómo iba a ganar dinero un chico de 14 años? Solo había un camino: las drogas. La primera vez que un miembro de 5150 lo llamó, le entregó mercancía y le ordenó venderla. Julio se negó. De inmediato lo apuñalaron. Una cuchillada que lo atravesó de lado a lado. Un cuchillo de cocina que le perforó el cuerpo y asomó por la espalda. Desde entonces no tuvo elección. Quedó atado a la banda. Con el tiempo se hundió cada vez más. Y a los 17 años, Julio disparó y mató a Chris. Aquella noche había consumido cristal. Las pupilas dilatadas. La mente fuera de control. Sin claridad. No fue intencional, decía. De verdad no lo fue. Al oír eso, Belinda vaciló. El pasado del asesino no le importaba. Pero al mencionar las drogas, todo cambiaba, porque la noche en que le dispararon a su hija, Chris también había consumido drogas. Estaba colocada, y fue la última vez de su vida. Belinda sabía bien lo que significa estar bajo los efectos. Uno deja de ser consciente de lo que hace. En ese instante empezó a culparse. Tal vez, si ella no hubiera traficado ni consumido, la tragedia no habría ocurrido. Su hija le había suplicado tantas veces: «Mamá, deja la adicción, por favor». Pero solo después de perderla, Belinda fue capaz de hacerlo de verdad. Belinda comprendió que no solo odiaba al que mató a su hija, sino también a sí misma, y perdonarse a una misma resultaba, al final, más difícil que perdonar al enemigo. Por último, Belinda retiró su petición de pena de muerte para Julio. En 2011, fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de indulto. Pero para Belinda la historia aún no había terminado. Jacques, el conductor que mintió a la policía, seguía libre, burlándose de la justicia. Ella no lo olvidó y continuó buscándolo en la red. En 2016, Belinda por fin encontró a Jacques en Facebook. Estaba en México, casado y con 4 hijos pequeños y adorables. Ya no tenía relación con pandillas, trabajaba como agricultor, cultivando chiles, pero lo que había hecho no podía borrarse. Belinda volvió a avisar a la policía y Jacques fue arrestado. En 2020, Jacques fue condenado a 22 años de prisión por homicidio. Cuando todo quedó cerrado, Belinda, ya anciana, dijo una frase que dejó a cualquiera en silencio. La justicia y la venganza, en realidad, son el mismo camino, solo cambia el destino. Uno te lleva a la libertad y el otro al banquillo. Yo estuve a punto de cruzar esa frontera. De verdad, solo a punto. Este asesinato provocado por una confusión terminó por cerrarse. El culpable fue capturado y la madre recuperó algo de calma. Solo queda la pena. Chris, dulce y buena, quedó detenida para siempre en aquella noche del destino. Hoy, Belinda administra una página de Facebook llamada Riverside SN Murders, dedicada a los casos sin resolver en Riverside. Comparte información sobre crímenes no esclarecidos, con la esperanza de ayudar a otros a encontrar justicia. Belinda escribió en la página: «Esta página fue creada para recordar a mi hija, Chris. Gracias por escuchar esta historia. Si les ha gustado, denme un like y suscríbanse al canal. Muchas gracias».